Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Algunos tienen un corazón de piedra. Se han cerrado tanto a los sentimientos que su corazón se convirtió en piedra. Están fríos, alejados de la vida. Tras la piedra que tapa el sepulcro, el cadáver se pudre. La piedra en la historia de Lázaro es un ícono de su pérdida de contacto. Quien yace tras la piedra ya no está en contacto con las personas. Y cuando se ha cortado la relación, la persona se descompone, huele mal. El amor de Jesús atraviesa la piedra. Es tan fuerte que puede reconstruir su lazo de amistad con Lázaro a través de la piedra. Penetra hasta su tumba. Jesús muestra su amor porque llora y se conmueve. Los judíos sentían su amor. Mirad cómo lo quería. Pero Jesús no se quedó estancado en ese sentimiento de amor. Imparte una orden: quitad la piedra. Entonces levantó los ojos a lo alto hacia su padre y gritó fuerte: Lázaro, sal fuera. La voz de Jesús no puede atravesar la piedra, pero una vez que la piedra es retirada, nos llega la palabra de Jesús, aunque allá hayamos muerto. Y muchos de nosotros y en nosotros esté descompuesto. La relación de amistad entre Jesús y Lázaro es tan fuerte que resucita al muerto. La palabra del amor llama al muerto fuera de su tumba y lo libera de toda atadura. Jesús también quiere liberarnos a nosotros con su palabra de amor, de las ataduras del temor y las exigencias, de los vendajes y del sudario, tras el cual ocultamos nuestro verdadero rostro. La palabra del amor nos permite dejar atrás la tumba y los encubrimientos de nuestro verdadero rostro. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera estamos comenzando junto a todos ustedes de Radio Fe Latina un nuevo encuentro a la luz de la palabra, iniciando un nuevo mes, que no es un mes más, todos los meses son un mes más o un mes menos, vaya a saber de acuerdo a cómo uno lo vaya viendo, la mirada que le vaya echando al respecto, pero decíamos que no es un más porque se celebra, se festeja. Tendremos presente a lo largo de este mes naciente de septiembre, el mes de la Biblia, este hecho tan relevante, tan trascendente para la vida de fe de todo cristiano, porque es la palabra rectora, la palabra madre, la palabra padre, la palabra hermana, la palabra luz, la palabra recta, la palabra que es brújula, que es norte, que va guiando el caminar del creyente, que debe guiar todos y cada uno de nuestros pasos, momentos, movimientos, inquietudes, anhelos, deseos. Debe ser aquella palabra la que logre vencer nuestros temores, de esos temores que habitualmente hablamos, que los discípulos le manifiestan a Jesús y él permanentemente e invariablemente le responden: no tengan miedo, no teman. La palabra que debe estar en el centro, no de la mesa familiar, que podría ser, ¿por qué no?, sino fundamentalmente en el centro de nuestro cotidiano vivir, al levantarnos, al hacer las actividades cotidianas,
al intentar irnos a descansar. Seguramente en ella, como ese libro, como esa sinfonía escrita por amor, desde el amor, vamos a encontrar todas y cada una de las respuestas que muchas veces la existencia humana, la vida nos hace formular. Entonces, un gusto, una alegría estar junto a todos ustedes una vez más, iniciando un nuevo mes desde Radio Fe Latina. Radio Fe Latina es nuestro cómplice, nuestro compinche, nuestro puente, aquel que nos permite, aquel medio que nos está permitiendo enhebrar una comunidad orante entre ustedes y nosotros, teniendo este poderoso medio de comunicación, este potente medio de comunicación a disposición. Es un puente, es un vehículo, es un canal que va uniendo vuestras inquietudes y las nuestras, van fomentando lazos de fraternidad, de hermandad, aún conociendo solo nuestros nombres de pilas, aún conociendo apenas algunos datos mínimos del lugar desde donde nos están sintonizando, pero la faceta productiva y positiva de un medio de comunicación que nos permite hermanarnos, nos permite igualarnos, ponernos en un mismo plano, sobre todo con el amor y desde el amor de Jesús. Habitualmente solemos repetir que la intención semanal de este encuentro es un alto en las ocupaciones cotidianas y poder dedicarnos verdaderamente a lo que es central en la vida del hombre y de la mujer de fe, como la palabra del Señor, y tendremos la posibilidad entonces de acercarnos a la palabra a lo largo de todo este mes de septiembre, mes de la Biblia. Esta semana que comenzaremos, tendremos presente el lunes 4 de septiembre a la Santa Rosalía, el martes 5 de septiembre a Santa Teresa de Calcuta, nada más y nada menos, el miércoles 6 de septiembre a Santo Don Naciano y Cleto, el jueves 7 de septiembre a Santa Regina, el viernes 8 de septiembre la Natividad de María, y el sábado 9 de septiembre San Pedro Claver. Como siempre insistimos, porque la radio es insistencia, la radio es repetición, digamos que la radio es repetición, y un medio de comunicación es repetición, no se le escapa a nadie. Hay una noticia cotidiana X y uno prende todos los canales disponibles o va cambiando de dial en dial y se encuentran con el tratamiento de la misma noticia. El hecho es uno, la noticia está expandida o repetida por decenas de veces. Entonces, como siempre repetimos, más allá de tener presentes a aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, es poder caminar de acuerdo a nuestros talentos, nuestros carismas, nuestros tiempos interiores, por las sendas de santidad de aquellos que nos han precedido. Decíamos que comenzamos el mes de septiembre, mes bíblico, 3 de septiembre de este año 2023, 22º domingo durante el año, donde la liturgia nos sabe proponer el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Desde aquel día, Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, y eso no sucederá.
Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pena su vida a causa de mí la encontrará. ¿Qué quiere servir al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 22º domingo durante el año, 3 de septiembre de este año 2023. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, desinteresadas, abundantes y con el entusiasmo característico en él, el señor Miguel Carreras. Miguel, créenos que es un gusto una vez más encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la musicalización, en la pausa musical, en la operación técnica de este espacio. Es un gusto encontrarnos contigo para compartir un encuentro a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Muchas gracias, Fabián. ¿Cómo va? Y te tengo que decir siempre lo mismo: va muy bien y va mejor cuando nos encontramos a la luz de la palabra, porque a la luz de la palabra nos encontramos a la luz de la vida. La palabra de nuestro Señor es vida abundante, es vida permanente, es vida eterna. Estaba escuchando en la introducción tuya, Fabián, lo que estabas comentando a propósito precisamente de la vida. Ciertamente, fíjate vos, en definitiva, si tendría o tuviese que hacer una síntesis de tu comentario inicial, diría, bueno, es un paso, Pascua, es un paso de las tinieblas a la luz, de la cautividad a la libertad, de la muerte a la vida. Es una Pascua. Y esta vida que desarrollamos mientras estamos en este mundo, este tiempo, a través de este cuerpo, tiene que ser una vida pascualizada, hasta que esa Pascua sea por parte de nosotros la consumación de un viaje que realizamos precedidos por aquel que es la vida que está en nosotros, que nos precede en el camino, que nos guía y que finalmente nos sostiene, nos contiene y está en nosotros mismos. Porque este camino es un camino diferente también. No se puede evaluar con medidas hechas a través de metros, kilómetros, distancias físicas. Es un camino espiritual y consecuentemente es un camino interior, porque este camino que realizamos en nosotros lo hacemos siguiendo aquel que es en nosotros, por nosotros, para nosotros, y que en nosotros es finalmente la definición de lo que estamos comentando: Pascua, paso, tránsito, de la muerte a la vida, de nuestra muerte a la vida que es Él en nosotros. A eso vamos, a un encuentro final con aquel que es nuestra vida en la plenitud de la misma. Hacia esa vida nos lleva y en esa vida nos encontraremos finalmente, porque ha preparado un lugar para la vida, un lugar para la plenitud, un lugar que es para nosotros, porque así lo hizo desde el principio. Pero también diríamos, es largo el comentario, y vos también decías al principio, Fabián, y es cierto, el tiempo radiofónico muchas veces no permite una extensión como la que merecen estos temas. Estaríamos hablando mucho más tiempo a propósito de lo mismo, pero vamos a hacerlo como lo hacemos siempre, con la anuencia de una audiencia que va creciendo, de la cual recibimos saludos siempre. A propósito de eso, dejaron saludos para vos, Liliana, Gabriela, Rocío y Zoila, oyentes nuestros habituales. Entonces,
Ahí está. Le agradecemos entonces a estas hermanas en la fe, porque verdaderamente es lo que somos todos, unidos, hermanados en este vínculo, que es el que ha venido a recuperar el Señor en todos aquellos que somos verdaderamente hijos de la vida, de esa vida eterna y permanente que el Dios que nos ha creado imagen y semejanza suya ha hecho por y para nosotros. Fíjate vos, dijimos al principio, pasamos de la muerte a la vida. ¡Qué cambio, qué opuestos entre la muerte y la vida! ¿Estamos en muerte, Fabián, entonces? Qué feo, ¿no? Qué fea la palabra, qué nada la palabra. Y lamentablemente estamos postrados, sí, en ignorancia, en enfermedad, en muerte en definitiva, en delitos y pecados. Lo estamos delante de Dios. Estamos siguiendo entonces un camino que, si vamos a buscar los opuestos a cada término que hemos utilizado para hacer este pequeño desarrollo inicial, vamos a encontrar muchos. A cada uno de los términos que vos utilizaste en tu descripción inicial, podríamos encontrarle un término opuesto. Lo opuesto a la vida es la muerte, sí. Lo opuesto al camino interior espiritual es ese camino largo que no sabemos para dónde va y a dónde termina. Es el que desarrollamos nosotros cuando estamos ignorantes, desgajados del árbol de la vida, del árbol de la sabiduría de Dios. No sabemos a dónde vamos. O diríamos, ¿sabemos a dónde vamos? Sí, es lo peor, es lo más feo, es la muerte. ¿Y lo aceptamos esto? Sí, como algo que es irremediable. Todo hombre que está en el tiempo finalmente muere, ¿sí? Aprovechemos este tiempo para hacer aquello que nos gusta, porque después nada seremos. Es todo lo contrario que viene a hacernos aquel que nos hace la propuesta para el cambio radical, para la Pascua, para la vida. Todo lo opuesto. Pero claro, a ver, vos utilizabas en el ejemplo algo que me parece muy significante a partir de esto que estamos diciendo aquí y ahora. Lázaro, aquel al cual Jesús resucitó, aquel que estaba en el sepulcro, aquel que tenía ya mal olor, porque hacía 4 días que estaba en esa situación, muerto, el hermano de María y Marta de Betania. La piedra cubría el sepulcro. Había que quitar la piedra. Y entonces la voz de aquel que dijo hagamos al hombre iba a decir algo. Algo también, algo que parece imposible, ¿no es cierto?, para la realidad concebida desde el punto de vista meramente humano temporal, desde un punto de vista de las tinieblas, desde un punto de vista de la falta de crédito hacia una palabra que es vida y para vida. La voz del que vino a recuperar la vida en nosotros, ¿qué le dice al muerto que está en la tumba? Quitada la piedra que cubre el sepulcro. Sal fuera, quítenle las ligaduras que le impiden caminar, que pueda andar. Qué voz poderosa, ¿no es cierto? Y sale, obedece, sale y queda libre y comienza un camino nuevo, guiado por la voz de aquel que dice sal fuera. Salgamos fuera de toda esta realidad mentirosa, de toda esta realidad que no es tal, porque en definitiva no es una realidad, es una mera apariencia de vida, porque no es vida sino que es muerte y para muerte. Recordado las palabras paulinas en una de sus tantas epístolas: vosotros sois templo del Espíritu Santo, templos de la vida, somos templos donde Dios es el que hace la liturgia para la vida en nosotros. ¿Y qué ha pasado entonces? De ser templos nos hemos convertido en sepulcros, en tumbas para la muerte, guardando restos de muerte, cuidada, custodiada esa tumba por la piedra, por ese corazón de piedra que en nosotros impide que ingrese todo aquello que es para vida en nosotros.
Hay que quitar la piedra, hay que transformar este corazón de piedra, Fabián, en un corazón de carne sensible, en donde Dios pueda escribir con letras eternas su ley para la vida, su ley en el amor, su ley para la vida en el amor. Y es lo que... ¿Qué pongo yo de mi parte? ¿Qué ponemos todos y cada uno de nuestras partes para transformar ese corazón? ¿O es una obra exclusiva de la misericordia del Señor, Miguel? Digo, porque uno te escucha con el gusto, con el placer, con el gozo que es compartir a lo largo de tantos años el afecto y la visión radial. Y decía, qué bello, qué profundo, pero ¿cómo hago para transformar esto que soy? ¿Sí? ¿Soy yo el que lo transforma? ¿Es el Señor que transforma ese corazón? ¿Cómo entendés que se da ese proceso, Miguel? Digo, porque hemos compartido a lo largo de tantos años y bueno, uno ha hecho lo que pudo y alcanzó para esto, para las épocas del secundario, para aprobar alguna que otra materia con 4 en un examen de marzo o de diciembre, con algún guiño del docente. Sí, Fabián. Sí, perdón que te interrumpa, Fabián, está bien lo que estás diciendo. Vos decís, ¿cómo hacemos? Bueno, claro, hacemos nosotros o hace alguien en nosotros. Por lo menos escuchamos la voz que nos dice sal fuera. Parece que sí. Quitada la piedra, podemos salir afuera. ¿Qué tenemos que mostrar? Inicialmente, es el primer y gigantesco paso que tenemos que dar para salir fuera de ese sepulcro místico en el cual estamos encerrados, en esa jaula, como diría Kierkegaard, ¿no? Gran pensador cristiano, del tiempo y del espacio y de la muerte que habita en nosotros, porque somos incapaces de trascender el tiempo y el espacio cortito en el cual desarrollamos esa apariencia de vida que no es tal. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a acudir a alguien, a una figura a la cual acudimos con total frecuencia. La Virgen María, muy querida por la audiencia, sin duda. ¿Qué hizo María? Obedeció, obediencia. Sal fuera, salgamos afuera. Sal fuera, Lázaro. Sal fuera, Miguel, sal fuera, Fabián. Salgamos. Y entreguémonos absolutamente, plena disponibilidad hacia aquel que nos da la orden, hacia aquel que quitó la piedra, que cambió este corazón de piedra que tenemos, porque es así, es imposible escribir ahí las letras que nos están definiendo qué es la vida en el amor que viene a traernos aquel que da la orden. Obediencia y disposición absoluta a aquel que nos dice sal fuera. Comencemos por salir y comencemos a transitar un camino nuevo, un camino para la vida, un camino que aniquila la muerte finalmente, que no es algo que Dios tiene previsto para el hombre, sino lo que tiene previsto es todo lo contrario, porque es un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios para vida, un Dios para amar, un Dios para siempre, y nos quiere de la misma manera a cada uno de nosotros. Nos quiere seres vivos, seres que amen, que realmente hermanados todos, lo que tantas veces decimos, ¿no es cierto?, repitiendo palabras de tantas oportunidades, hermanados en la común fe, en aquel que es el que viene a ser todo en todos, aquel que ha venido a nosotros, aquel que ha visto la imposibilidad nuestra de salir del lugar de encierro en que estamos, aquel que viene a liberarnos, aquel que en nosotros busca algo que repetimos, que lo escuchamos. Si lo escuchamos, le obedecemos. Es el primer paso. Obediencia a la voz de la vida. El Señor dice y el Señor hace. Hace por nosotros, nos dice a nosotros. La palabra la hemos escuchado, Fabián. Y esa palabra que Él dice es una palabra que es la verdad, que es verdad.
Y Él hace. Lo hace en nosotros y por nosotros, pero no sin nosotros. Nuestra colaboración fundamental. ¿Qué le contestamos? Sí y amén. Sí y amén. Sí, y así sea. Y así es. Así es el ser, sea, somos. En Él existimos, nos movemos y finalmente somos. Y entonces en nosotros aparece la vida. La vida que es absolutamente opuesta, como la vida es opuesta a la muerte. Estaba recordando un pasaje que alguna vez citamos, Fabián. Vos solés mencionar tantos años que hace que estamos compartiendo espacios radiales en torno a la palabra del Señor, y tantas veces que hemos citado aquella célebre profecía de Isaías, ¿no es cierto? ¿Qué dice Dios? ¿Qué le dice Dios al hombre? Mis pensamientos no son los pensamientos tuyos. Mis caminos no son los caminos de ustedes, porque así como mis pensamientos y mis caminos son más elevados que los pensamientos y los caminos de ustedes, así son más elevados los cielos que la tierra. Qué comparación, ¿no? Qué distancia entre el cielo y la tierra. Y el destino nuestro... Vos narrás, Miguel, también está presente en este texto del Evangelio de este domingo, cuando Jesús le dice a Pedro, retírate detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Ahora bien, por ahí la pregunta puntual: ¿es posible sintonizar y sintetizar los pensamientos de Dios? ¿Son accesibles al corazón humano, a nuestra finita limitación, Miguel? Digo, porque uno piensa muchas veces en forma retorcida, si habláramos a título personal, de un montón de cosas, de gentes, de situaciones, de vivencia, ¿sí? Y acá Jesús nos estaría diciendo: retírense de mí. Evocan a Satanás porque no opinan, no piensan como Dios, sino como ustedes. Y bueno, pero precisamente, Fabián, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Y vos aplicás bien tu comentario. Fíjate, vamos a ponerlo al servicio de este evangelio que estamos considerando en este día, y al servicio del que hemos visto también, porque está puesto en Mateo, de una manera realmente espiritualmente intencionada, la dualidad, uno podría decir de alguna manera, un primer vistazo echado al pasaje, ¿no es cierto?, entre este Pedro, que siguió al Señor, que fue verdaderamente un discípulo del Señor, un apóstol, el gran apóstol Pedro, junto a Pablo y tantos otros, ¿no es cierto? Recordamos el domingo pasado, Fabián, el Pedro que reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. Y recordamos también el comentario del Señor: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Te lo revelaron los cielos, no la tierra tan distanciada de los cielos, no la muerte tan distanciada de la vida. El pensamiento de Pedro era el pensamiento de Dios. Mis pensamientos, dice Dios a través del profeta, no son los pensamientos de ustedes. La distancia es grande. Pero ahora resulta que tiempo después este mismo Pedro, bueno, aquí vamos a hablar también un poquito, uno diría, sin duda, el cariño que tenemos por Pedro y por todos los hombres justos que sirvieron al Señor y fueron para nosotros verdaderos también alumnos de la cátedra del Espíritu Santo, y obedecieron, ¿no es cierto? Obedecieron a aquel que es el profesor de esa cátedra, a nuestro Señor. Y este Pedro, ya cuando Jesús luego dice a los suyos y anuncia algo que ahí ya no nos gusta, porque parece que el mismo Jesús, Dios, el Hijo del Hombre en Cristo Jesús, va a tener que padecer mucho, va a Jerusalén, a esos efectos va, porque va a consumar esta Pascua de la que hablamos inicialmente.
El Señor va a morir, pero va a resucitar, va a pasar de la muerte a la vida, y lo va a hacer concretamente a través del cuerpo de su carne y de su tiempo. Por eso les anuncia a los suyos. ¿Qué les anuncia? Esto que terminás de leer, Fabián. Va a ser perseguido, y por personajes que son realmente las autoridades mayores dentro del concepto que se tenía al respecto conforme a la ley de Moisés: sacerdotes, escribas, gente culta que sabía leer, que sabía escribir, que conocía la ley en su letra, naturalmente. Eso siempre es así, en su letra, en el espíritu no. Espera, porque se pierde un poquito tu voz, Fabián. Fíjate el micrófono. Ahí está mejor, ¿eh? Sí, sí. Te redondeo entonces, Fabián. Va a ser perseguido por sacerdotes, escribas y ancianos. Va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Va a resucitar el Señor. Ahí está la Pascua. Ahí está. Ahí está el Pedro que ahora piensa humanamente cuando le dice a Jesús: Señor, jamás ocurra eso. Uno diría, ¿por qué Pedro ahora? A ver, le podría decir Jesús: feliz Pedro, porque me amas, porque me quieres, porque no quieres que yo muera. Sí, desde el punto de vista humano, creo que vos y yo haríamos lo mismo, Fabián. ¿Qué diríamos a un hombre al que hemos visto, escuchado, a un hombre que es justo, que es sabio, un hombre que realiza los prodigios y milagros que hizo delante, y como testimonio a todos aquellos que lo seguían, todo lo que hizo el Señor? ¿Aceptaríamos que fuera muerto de un modo tan injusto? Por supuesto que no, le diríamos lo mismo que Pedro, pero esto sería el fruto de un pensamiento que surge de nosotros mismos, de un juicio que es puramente humano y humanado, y un juicio que aplicamos sistemáticamente mientras estamos en este cuerpo de muerte, en estas tinieblas, en esta ignorancia acerca de la plenitud de la vida y de la luz. Jamás ocurra eso. Y viene ahí la respuesta de Jesús. Fíjate vos la respuesta de Jesús. Al Pedro que vimos el otro día cuando el Dios le revela que este es el Mesías, que Jesús es el Mesías, al cual le dice: bienaventurado Pedro. Ahora le dice: ponte detrás mío, Satanás. Tus pensamientos no son los pensamientos de mi Padre. Está pensando desde el lugar que cuestionamos ya desde el principio, mientras estamos comentando esto, Fabián. Tus pensamientos son frutos de la oscuridad, de las tinieblas, de la ignorancia, fruto del hombre que está muerto, postrado, muerto en delitos y pecados delante de Dios. No son los pensamientos de Dios, y mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, dice el Señor a través del profeta. ¿Qué pasa con Pedro ahora? Que ahora habla como muy humano que es, y antes habló revelado por el Señor que está en los cielos. Y entonces esa dualidad se da en todos nosotros, Fabián. Lo podemos comprobar, y esto es muy simple, lógicamente a través de nosotros mismos. Necesitamos que el que vino a cambiarnos realice en nosotros, y solamente lo puede hacer Él. Y Él lo hace. Y ahí aparecen los testigos de la vida, los testigos de la fe, los testigos que podemos llegar y debemos llegar a ser nosotros, porque para eso el Señor ha venido a nosotros, para trasladarnos de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, para pascualizarnos, para llevarnos al lugar de la vida y finalmente de la gloria, y que seamos testigos de toda esa operación que el Señor viene a hacer y hace efectivamente en cada uno de aquellos que muestra esto que dijimos al principio, respecto de la palabra y de la orden que recibe del Señor. Obediencia, disponibilidad, obediencia a la voz del Señor y plena disposición a la operación que Él viene a hacer en cada uno de nosotros, que en definitiva seríamos cada uno de los suyos. Hijos para la vida, hijos de Dios verdaderamente, hijos de esa naturaleza en nosotros transfigurada, transformada, en la cual veremos cara a cara aquel que confesamos finalmente
tú eres el Hijo de Dios, el Mesías. Veremos al Hijo porque seremos hijos en el Hijo, hijos de Dios, verdaderamente. Dios nos llama ahora a sus hijos por la fe en este tiempo y en este mundo, Fabián. Pero todavía tenemos que llevar a cabo toda la tarea. Nosotros, Dios en nosotros, en Cristo Jesús, sí, esa tarea transformadora que nos llegue a ser finalmente verdaderos hijos de Dios. Verdaderos. Ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás con nosotros, porque estaremos en el lugar donde el Señor nos ha conducido, en los cielos mismos, en la plenitud de la vida. Fabián, adelante. Muy bien, más que adelante nosotros, será adelante Silvia Patricia, usted se ha merecido un descanso correspondiente, trabaja Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica y la elección musical de cada encuentro a la luz de la palabra de la Radio Fe Latina. Y este coro de voces va a traer esta interpretación que tiene mucho que ver con el tema que estamos viendo. El que quiera seguirme, allá vamos. Así dice el Señor, que cae su cruz y que me siga mis caminos, porque quien quiera salvar su vida, en otros senderos la perderá, pero quien pierda su vida en mí, la encontrará. ¿De qué le sirve ganar al hombre? atinada de Silvia Patricia en cada música, en cada nota que elige para todos y cada uno de nosotros, iluminando el texto que estamos viendo con el señor Miguel Carreras, Radio Fe Latina, Cielos a la luz de la palabra, 22º domingo durante el año, 3 de septiembre, mes de la Biblia, donde la liturgia nos ha propuesto el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debían ir a Jerusalén
y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. ¿Sí? Debía sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, ¿sí? Condenado a muerte y resucitar al tercer día. A ver, está escrito esto, ¿cómo es esto de que debía sufrir mucho? El sufrimiento en Jesús es una elección, es una decisión. ¿Cómo poder ver esto que es muy fuerte, muy contundente de alguna manera? Sí, y de ahí el lugar para muchas evidencias, y podríamos preguntarle otra cosa, pero es muy fuerte realmente escuchar a Jesús diciendo: tengo que sufrir y sí, ser condenado a muerte inocentemente. Claro que lo finaliza con lo central, por lo cual nosotros estamos compartiendo este encuentro, que es la resurrección. Pero para llegar a la resurrección, primero tuvo que sufrir una condena injusta y sufrir mucho en su cuerpo. ¿Sí? Y sí, Fabián, para llegar a la resurrección primero tuvo que morir. Morir en el cuerpo, morir en el tiempo, sí. Y padeció, claro que padeció. Y padeció la tortura por parte de aquellos que lo mataron, que lo crucificaron. La cruz era un tormento que, dentro de la legislación del Imperio Romano, bajo cuyo poder estaba Israel en aquel tiempo, ¿no es cierto?, era el tormento, la pena de muerte más cruel, ¿no es cierto?, que se asignaba a aquellos que se estimaban como culpables. El gran inocente, el que no tenía ninguna culpa, ningún pecado, vino a padecerlo por todos. Y uno diría: el Señor quería sufrir. Fíjate, el Señor como hombre no quería sufrir. Pero aquí viene la gran paradoja, ¿no es cierto? Pero fue con alegría. Fue con alegría porque la misión que lo traía a nosotros era la vida para nosotros. Y el Señor como objetivo tenía eso y tenía que cumplirlo, y eso lo colmaba, lo planificaba de un gozo, de una alegría que era eterna. ¿Por qué decimos no quería sufrir? Bueno, las mismas palabras de Jesús las recordamos, ¿no es cierto? En Getsemaní, Padre, dice al Padre Celestial: si es posible, pase de mí esta copa, este vaso, pero si no, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad, Señor, así en la tierra, aquí, ahora, así en la tierra, como en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aquí y ahora, la vida. Para eso vino a nosotros, para traernos la vida, que sea la misma vida plena y gloriosa que es cuando decimos en los cielos. En los cielos es la plenitud, ¿no es cierto?, de la creación de Dios, que desde los cielos nos está mostrando esto, a lo cual apelamos también cuando hablamos y citamos palabras del profeta, reveladas por Dios en él. Sí, claro, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, los pensamientos de Dios del cielo no son los nuestros, los de la tierra, los caminos son otros. Hicimos la diferencia en el comentario que realizamos al principio, Fabián. El Señor quería sufrir, y como hombre, no, si es posible, quita de mí, pero si no, como el Dios que nos ama por sobre todas las cosas, y por eso nos manda a nosotros: amen a Dios por sobre todas las cosas, y al prójimo, al cercano, como a nosotros mismos. ¿Amaron a Jesús aquellos que lo mataron? No, lo odiaron. Realizaron el plan de la muerte, de la cual eran testigos y para lo cual testificaban a través de una conducta hipócrita. Está muy bien, hablar lindo, decir palabras dignas de una gran conferencia, pero hay que obrar esas cosas. Si usted dice y no hace, usted sigue haciendo aquello que está habitándolo, y si es la muerte, usted es un sepulcro. Está mintiendo, es un hipócrita. Palabras que con frecuencia
utilizó nuestro Señor para definir a aquellos que querían aparecer buscando la gloria de hombres delante de los hombres como grandes personajes representativos de la vida misma, y mentían a través de las obras, del testimonio de las obras, lo que decían como mentirosos testigos de la vida. El Señor fue con alegría a padecer por todos, porque el Señor sabía que la vida no puede ser suprimida por la muerte. Sabía que iba a resucitar, lo anunció también, acá lo dijo en este pasaje que acabas de leer. Debe resucitar al tercer día, fue lo que hizo. Y ahora, ¿qué tenemos nosotros? A través de aquel que nos trajo la vida, otra vez la vida para nosotros. Aceptarla depende de nosotros. Obedecer a la palabra del Señor, sal fuera, sí, salgamos afuera de este encierro, de esta jaula que nos tiene como prisioneros de una muerte que Dios no hizo para nosotros, que de esta palabra que viene a liberarnos, sal fuera, obedezcamos, hermanos, pongámonos a disposición de la operación de aquel que nos saca y que nos lleva a transitar este camino del cual hemos comentado en el día de hoy. Vamos a transitar el camino de la vida, vamos a volver a vivir, vamos a la gloria. Fabián, vamos a la gloria del Señor, la luz plenísima de la vida que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Qué relación, qué vínculo tan estrecho, tan fuerte, y a veces con idas y vueltas entre Jesús y Pedro, ¿sí? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, veíamos 7 días atrás, y ahora aparece, retírate, ve detrás de mí, Satanás, tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres. Qué extraño, ¿no? De una semana a otra, el vínculo entre Jesús y Pedro, Pedro y Jesús, lo que le dice Jesús un domingo, el anterior, y lo que le está diciendo en este, Miguel. Pensar que pasa a Fabián, nos sigue diciendo lo mismo a cada uno de nosotros, porque nosotros, como tantas veces decimos, hay un Pedro, hay un Pablo, ¿cierto? Hay una Marta y una María, hay un sí y un no, hay la posibilidad de la vida o la muerte, hay una dualidad de la cual tenemos que salir y trascender, y para la cual viene precisamente a quitarnos aquel que dice saquen la piedra. Hay que cambiar ese corazón de piedra. Lo tenemos, sí. Uno diría, el Señor atraviesa el corazón de piedra. El Señor lo quita directamente para ingresar en nosotros, instalarse en nosotros, habitarnos. Pero somos malos huéspedes muchas veces, Muchas veces no lo dejamos entrar. Entonces hay que dejarlo entrar y hospedarse, habitar en nosotros. Seamos hospitalarios por aquel que nos trae la mayor riqueza que puede traernos, nos trae la vida en su plenitud. Y entonces en nosotros se dan esas dualidades. Hay un Pedro que, por ejemplo, dice que no lo conoce a Jesús, cuando se ve acorralado por incrédulos, estando antes del juicio a muerte que hicieron a Jesús, ¿no es cierto? Lo niega. Pero hay un Pedro que lo afirma también, que lo testifica el día de Pentecostés. Hay un Pedro que va a los paganos a imponer las manos a Cornelio y realiza la conversión por el poder de Dios en Cristo Jesús en él. La conversión del primero ha sido, estimamos, ¿no es cierto?, de una manera muy ilustrativa a este Cornelio, que era un pagano. Se convierte a la fe del Señor también. Hay un Pedro que es sí a la vida, hay un Pedro que es no a la vida, pero el Pedro que dice no tiene que morir, y muere Pedro, sí, muere en Cristo Jesús, y resucita en la fe en Cristo Jesús. Ese Pedro que finalmente
habitado por la vida, por el Señor de la vida, sale a proclamar el Evangelio y es el que primero sigue con el énfasis propio de la vida en su plenitud al Señor de la vida, que lo guía a la plenitud de la vida, a Él y a todos aquellos para lo cual es configurado, constituido como testigo y testimonio de esa vida que el Señor ha depositado en Él. Somos nosotros también, Fabián. ¿Cuántas veces? Bueno, esto ya tendríamos que apelar a un escrutinio muy personal, ¿no es cierto? En nosotros hay actitudes que muchas veces no confesamos, cosas que llevamos a cabo, ¿no? Pequeñas macanas, como decimos acá en Argentina, ¿no? Que hacemos, que no agradan a Dios. No diga, Dios pasa de largo, sí, la santa indiferencia que tenemos que copiar. Sí, claro, Dios perdona y olvida, siempre lo decimos, lo enseñó nuestro Señor. Sí, pasa por alto, porque Dios en nosotros siempre espera el arrepentimiento de la obra que lo separa de él al hombre y la vuelta de ese hombre a la palabra de Dios para que siga transitando y acercándose de modo creciente, ascensivo, hacia el lugar donde tiene su destino final el hombre, es el lugar de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. A ver, ¿cómo es esto de perder y ganar? ¿Sí? Parece un término muy deportivo, muy futbolístico, muy futbolero. Perder y ganar, pero con los ojos de Jesús, Miguel. Y el Pedro que dice, por ejemplo, Fabián, Señor, jamás ocurra eso, cuando Jesús avisa a los suyos que va a Jerusalén y va a ser muerto, pero va a resucitar. Cuando dice va a ser muerto, ¿qué dice Pedro? Jamás ocurra eso. Y es el Pedro que niega. Es el Pedro que pierde. Es el pensamiento que lo aleja de Dios. Y el Pedro que dice, en la semana anterior lo vimos, Fabián, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el revelado por el Padre, es el Pedro que gana, el Pedro que resucita, el Pedro que aniquila la muerte del que dije, Señor, jamás ocurra eso. ¿Qué es lo que no quiere que ocurra, Pedro? ¿Que el Señor sea muerto y resucite? No, eso no. ¿Sabes lo que, en dónde se equivoca centralmente Pedro? El que todavía no entiende y no lo entiende, y en ese sentido está, por supuesto, de parte del Señor, uno diría la excusa, no, más que la corrección y el consecuente perdón, y el olvido de la falta. Lo que no acepta Pedro es que Jesús muera. Todavía no entiende qué es la muerte y qué es la vida. Y a la luz de su falta de discernimiento y entendimiento correcto, a la luz de la plenitud de la verdad y de la vida, todavía comenta la situación en estos términos. Y el Señor lo corrige duramente, dirían, ponte detrás mío, Satanás. No, no es Satanás, Pedro, sabemos, no. Lo que dice, uno diría, bueno, ¿se lo inspira Satanás a él? Sí, procede de algo que en todos nosotros se da. Fabián, el que no conoce, y como el caso de Pedro, lo que desconocía era la vida que traía Jesús para él y para todos, bueno, habla de acuerdo a lo que entiende como, un pensamiento útil, un pensamiento para la vida, un pensamiento de cariño, de amor. Sí, nosotros, me pongo en lugar de Pedro, Fabián, yo diría lo mismo. Si estuviera en el estado en que estaba Pedro en aquel momento, en el que estamos todos los seres humanos, hasta que entendamos por la misma vivencia cuál es el sentido definitivo de la palabra de Jesús, y diría lo mismo. Yo le tengo cariño a mi maestro, este hombre bueno, sabio, que hace todas aquellas cosas para el bien de todos. ¿Cómo lo van a matar? ¿Quién? ¿Cómo lo quieren matar? Pero jamás ocurra eso. No entiendo todavía porque no es fácil de entender. Y solamente lo llegamos a entender, Fabián,
como le dice Jesús al Pedro que habla bien, aquel que no habla siguiendo el curso de sus propios pensamientos que no son los de Dios, aquel que habla revelado por Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ahí entendemos, ahí sabemos por qué tiene que morir y resucitar. ¿Para qué lo viene a hacer? El amor infinito de Dios. Ahí entendemos. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará cada uno de acuerdo con sus obras. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, que es lo que mencionaba Jesús anteriormente, párrafos, versículos anteriores. Está hablando también de la resurrección. Vendrá en su gloria, la resurrección será la venida en gloria, y él. Si vos sabés que inclusive en este pasaje, que no lo leemos en este domingo, Fabián, probablemente sí sea el otro, el próximo, ¿no es cierto?, siguiendo este mismo hilo, porque Jesús termina diciendo que algunos de los que están ahí presentes con él no morirán sin ver antes la gloria del Señor. Nos está un poquito más abajo, no está para este domingo, Fabián, pero siguiendo la lectura, en este capítulo 16, está más abajo y pertenecen al mismo discurso de Jesús. Y cuando nosotros vamos al capítulo 17... Seguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán antes de ver el Hijo del Hombre cuando venga en su reino. Exacto, sí. Ese capítulo 16. Ahí finalice. ¿Te das cuenta? Ahora uno dice, ¿y quiénes son los que no van a morir? Que por lo menos históricamente, dentro de lo que sabemos y entendemos, murieron todos, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, pareciera ser que algunos no, como dijo el Señor. Y cuando vamos al capítulo siguiente, al 17, lo vamos a ver sin duda, ¿no? Aparece el Señor con 3 de sus discípulos, Juan, Pedro y Santiago. Fíjate qué curioso, el primer discípulo de Jesús en morir mártir fue Santiago el mayor en Jerusalén. El último en morir fue San Juan, el autor del Apocalipsis. Y el primer apóstol que sigue al Señor, la cabeza del cuerpo de Cristo, que es la iglesia en el plano apostólico, es Pedro. Juan, Pedro y Santiago, elevados por el Señor, subiendo con el Señor, siguiéndolo a Él a un monte alto. Ahí lo vieron transfigurado. Ahí vieron la gloria del Señor. Ahí vieron como un adelanto que les hace nuestro Señor a ellos, de la gloria que ha de ser manifestada en Él y va a ser manifestada en ellos, en la consumación del reino que viene a traer el Señor. Es un adelanto, ¿te das cuenta? Todo esto siempre Jesús nos dice a todos nosotros, no hablen de esto hasta después que el Señor haya resucitado. No digan a nadie que Jesús es el Mesías hasta que no tengan en ustedes, por la comprobación a través de las obras propias de la fe, la vivencia que les muestre a Cristo resucitado en ustedes, porque murió y resucitó por nosotros. Si usted está viviendo estas cosas porque las ha creído y verdaderamente las hace, usted va a ver que en sí mismo la vida que le trajo aquel que es la vida de todos. Pero guardemos ahora, digamos, por lo menos un espacio, ¿no es cierto, Fabián?, hasta seguir con estas lecturas. Yo quizá un poco imprudentemente adelanté este texto, ¿no es cierto? Pero, bueno, de alguna manera siempre es un estímulo, ¿no es cierto?, para todos nosotros que acudimos permanentemente a la lectura de estas cosas, ¿no?, de estas palabras del Señor. Por lo tanto, hermanos, yo los exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. No tomen como modelo a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente renovando su mentalidad a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Esto es palabra de Dios.
Miguel pertenece a la carta de los Romanos en su capítulo 12, versículos 1 al 2, y con una mención sobre la misma nos estamos despidiendo, ¿sí? Sí, Fabián, bueno, acá el apóstol, como de costumbre, redondea espiritualmente todo esto que hemos balbuceado en cierto sentido, como decimos siempre. Sí, realmente, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Si es posible, pase de mí este vaso. Que se haga la voluntad de Dios, así decimos en el Padre Nuestro. La voluntad de Dios es la vida, y que vivamos en ella, en esa vida que de Él procede. Así que ofrezcámonos también nosotros, a través de la obediencia, la entrega, la plena disponibilidad, como una víctima. Ese es el sacrificio en espíritu y verdad que quiere el Señor. Sacrificios y holocaustos, dice en otro pasaje, no te agradaron, mas me preparaste un cuerpo, Señor, y heme aquí para hacer tu voluntad. Hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la vida en nosotros y la plenitud de la misma. Que seamos víctimas vivas de ese sacrificio que ofrecemos, ofreciéndonos a nosotros mismos como esa víctima cuyo sacrificio acepta el Señor, porque eso es lo que agrada a Dios. Que seamos nosotros verdaderamente aquellos que, como vamos a recibir la vida, muramos a la muerte antes. Morir a la muerte que murió el Señor por todos nosotros, y resucitar a la plenitud de la vida que resucitó el Señor por y para todos nosotros. Que se cumpla la voluntad de Dios. Es para la vida. Señor Miguel Carreras, de la misma manera que comenzamos, de la misma manera que finalizamos, ha sido un gusto encontrarnos contigo, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica, en la musicalización de este espacio. Que el Señor bendiga este mes naciente de septiembre en todos y cada uno de ustedes, nuestros hermanos oyentes, y si así lo desea, así lo permite, nos encontraremos dentro de 7 días aquí en Radio Fe Latina, para volver a compartir un encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces. Hasta entonces, Dios siempre quiere la vida, siempre quiere lo mejor. Fabián, hasta el próximo domingo entonces, te mando un abrazo muy grande, un saludo, bendiciones para todos los tuyos, para toda la audiencia que sigue creciendo. Siempre hay muchos hermanos atentos que siempre mandan sus mensajes, que son de aliento, que son de verdadero agradecimiento a la palabra del Señor. Hasta entonces, Dios mediante, bendiciones, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe